Ya, entonces vamos a crear el Ubuntu Desktop. ¿Cierto? Va a ser nuestro tercer cliente. En el caso mío yo tengo Windows 7, Windows 10. ¿Ustedes cuántos clientes tienen? ¿Uno o dos? ¿Dos? ¿El 7 y el 10 o dos 7? Como sea, no importa. Ya, Ubuntu va a ser nuestro cliente 3. Tecnología 32-64 bits según la ISO que tengan. ¿Cómo diferencian la ISO? Si es X86 es de 32 bits, ¿cierto? Si es AMD 64, 64 bits. Así que vean qué ISO tienen de Ubuntu. Y la instalación bastante sencilla. Le dan 1 GB de RAM y 10 de disco duro a esta máquina virtual. ¿Ya? Vean qué versión tienen. Si es 32-64 bits. Entonces, un Linux Ubuntu, 1 GB de RAM. 1 GB de RAM al Linux. Yo le voy a dar un poquito más, 2048. Uno es el mínimo. 1 GB de RAM es lo mínimo que pueda tener. Ya, y lo crean con 10 de disco duro. Ubuntu Desktop. Cualquier Ubuntu Desktop que tengamos. El 1404, el 1504. Recuerden que las fechas que tiene Ubuntu son 2 al año, ¿cierto? Sale en el mes 4 y en el mes 10. Por eso las versiones se llaman, por ejemplo, 1404, 14010. Tanto en abril como en octubre. Este año la más reciente, la que está en este momento del Ubuntu es la 1904, ¿cierto? Y en un mes más va a lanzarse la 1910. Entonces vamos a crear un cliente Ubuntu. ¿Ya? La tarjeta de red, recuerden que tiene que quedar como Red NAT y tiene que quedar asociada a la asignatura que estamos trabajando. Red NAT, taller sistema operativo. Permitir todo en avanzadas y luego montar el ISO. Así que montamos el Ubuntu Desktop. Yo voy a usar la versión 15.10 y 386. Ya, así que lo que hacen ahora es dejar instalado el Ubuntu Desktop, se pueden ir al recreo mientras se instala, ¿ya? De hecho ya lo hicimos el semestre anterior, no es nada difícil, lo configuran ustedes, le dan un nombre de usuario, contraseña y listo, ¿ya? Entonces los dejamos en esta parte. No, no. Jóvenes, el día 12 de agosto yo les envío una guía de desarrollo, así que ahí está la instalación de Ubuntu. ¿Ya? Está en el aula virtual, también se les envié por correo. Así que si hicieron la guía, por eso les pedí que hicieran la máquina de antes. Ahí está la instalación.
Toda la instalación de una máquina virtual Ubuntu Desktop. Y de un Windows Desktop también en caso que tuvieran que preparar. Ya. Ya, jóvenes, con respecto a la configuración del cliente, configure la dirección IP estática como aparece en la topología, ¿ya? Entonces hacemos dos cosas. Primero abrimos la terminal del Ubuntu, vemos la IP que tiene y la vamos a cambiar. Tenemos que dejar la dirección IP que teníamos anotada en el packet tracer. Entonces si reviso en la terminal, siempre trabajen con el usuario root. ¿Cómo nos cambiamos root? ¿Se acuerdan? Sudo su, ¿cierto? Siempre como root. Sudo su. Y vean la IP que tienen. Vean la dirección IP con el comando ifconfig. Ifconfig. ¿Ya? Entonces le va a aparecer en el listado la dirección IP. Ahí está. Y en realidad tenemos que cambiarla para dejarla con la IP del taller que estamos haciendo. ¿Ya? Por eso es bueno que vayan teniendo a mano el ejercicio para ir viendo cuál sería la dirección. Y por lo que veo va a ser del Ubuntu cliente la 192.168.1.102, Gateway 192.168.1.1 y DNS 192.168.1.11. Entonces tenemos que cambiar la IP y dejarlas con ese registro, ¿ya? En el cliente. Entonces la vamos a cambiar bien fácil la dirección IP en la tarjeta del cliente Ubuntu. Arriba, si se fijan, en el menú superior está el símbolo de dos flechas y esa es la configuración de la tarjeta de red. ¿Ya? Esto lo podríamos hacer por comando o lo podríamos hacer, ¿cierto?, con algún asistente. ¿Ya? Lo vamos a hacer con el asistente, hacerlo más sencillo. Así que clic derecho sobre la pestaña de las tarjetas de red, las dos flechas arriba y abajo. ¿Ya? Clic derecho, entonces, donde dice conexión cableada. ¿Ya? Y luego pinchan, voy a hacerlo de nuevo, clic derecho, y pinchan donde dice editar las conexiones. Entonces, editar las conexiones. Entonces, clic derecho, editar las conexiones. Les va a aparecer, ¿cierto?, la conexión cableada que representa la tarjeta de red y esa la editan. Vamos a editar. Básicamente lo que vamos a hacer es cambiar la IP de tipo dinámica a qué modo estático, ¿cierto? Dejarla fija. ¿Ya? Entonces editamos la conexión. Y vamos hasta la parte de configuración de ajustes de IPv4, ¿ya? Y ahí aparece en qué método estamos usando. Dice que es automático. Lo cambiamos a qué modo? A manual, ¿cierto? Y ponemos el IP manual. Entonces cambiamos a manual, ¿cierto? Se abren las casillas abajo del direccionamiento IP. ¿Ya? Añaden y anotamos la IP según la topología, que es la número 102. Entonces sería 192.168.1.102. La máscara de red 255.255.55.0 y puerta de enlace 192.168.1.1. ¿Y el DNS cuál sería?
¿Cuál DNS estamos ocupando? Punto 11, ¿cierto? Ahí estaría la configuración. ¿Ya? Entonces, la dirección IP, la máscara, la puerta de enlace, DNS. ¿Cierto? Y guardan el cambio. Guardan el cambio. Entonces, después que cambia la tarjeta de red, cambia la dirección IP, lo más probable es que todavía no le aparezca el IP nueva, ¿cierto? Si yo hago el ifconfig, todavía va a tener el IP anterior. ¿Ya? Todavía aparece con la 1.8. Entonces, lo que vamos a hacer es reiniciar el Linux. Ya lo reiniciamos y después revisamos que el IP que agregamos sea la correcta, ¿ya? Lo pueden reiniciar con comando, lo pueden reiniciar con asistente, como quieran. Con comando, ¿cómo se reiniciaría? Menos R, ¿cierto? Shutdown menos R. La idea es que reinicien el Ubuntu Desktop y después veamos el IP si realmente cambió. ¿Ya? Entonces, reinicié, entré a la terminal, me cambio a superusuario con sudo su, ejecuto isconfig y efectivamente está el IP nueva, ¿cierto? Ahí está. Que me interesaba asignarla. ¿Ya? De hecho, voy a hacer una prueba ahora, y si es que pueden también lo hacen, levantar el servidor web, Windows y el DNS, ambos, y ver si puedo llegar a la página web en esta topología. ¿Ya? Es hacer esta prueba desde el cliente Linux, que pueda ver la página, ¿cierto? www.aie.net que hicimos la semana pasada en los servidores. Hay que levantar las tres máquinas, el NS1, el NS2 más el cliente Linux. Solamente para probar. Después si funciona, prueba, apagamos, ¿ya? Para que continuemos con el Linux CentOS. Entonces voy a levantar los servidores entonces, NS1, NS2, y ver si puedo visualizar el sitio web que tenemos hecho de la clase anterior mediante el cliente Linux. Ya, entonces las máquinas las reinicié y efectivamente redirecciona. Por lo tanto están funcionando el DNS. Ya. Voy a ver el sitio web mediante la dirección IP directamente y luego por nombre de dominio. Entonces, ahí está, servidor aya.net, el que hicimos en la clase anterior, está con la fecha, y también llego hacia él con el nombre, aya.net. Estamos viendo desde el cliente Linux. Esa es la prueba que queríamos hacer. Ahora incluso me podría conectar al FTP para subir archivos desde el Linux. Lo podría hacer desde acá. Bien sencillo también la conexión. La gracia de estas distribuciones Linux que vienen con hartas herramientas ya instaladas, en lo cual no tenemos que instalar muchas cosas para poder trabajar en red. Entre ellos viene ya un programa FTP para conectarnos. ¿Ya? Para ver si me puedo conectar hacia el servidor. Por ejemplo, aquí está. Les voy a mostrar cómo me conectaría por FTP
para ver los archivos del servidor. Entonces, en el cliente Linux hay una herramienta que está bajo el símbolo de Genome, que dice archivos, la pestaña archivos, la que estoy marcando ahí en el video, y abajo dice conectar al servidor. Cuando yo pincho aquí archivos, conectar al servidor. Ya. Entonces, selecciono conectar al servidor y lo que doy acá es la ruta del servidor FTP que hicimos la semana anterior, que vendría siendo, como les voy a mostrar acá, el NS1. Y para entrar al servidor NS1 por FTP, la ruta era ftp.iap.net. Entonces, de esa forma se me hace mucho más fácil la integración, mucho más fácil de no tener que estar anotando o instalando programas para conectarme. Entonces, fui a archivos, luego conectar al servidor, ¿ya? Y ahí me dice dirección del servidor y la ruta sería ftp:// y luego ftp.iep.net. Como ya no necesitamos la dirección IP porque hicimos nombre, lo hago directamente con el nombre de la máquina. Ya, ftp.iep.net. Conecto y me pide autenticación. Recuerden que nosotros levantamos un servidor FTP, le digo usuario registrado. Ya, el usuario es administrator, es que de la máquina Windows Server. Administrator y la contraseña que cada uno le puso al servidor Windows Server. Y ahí estoy, estoy viendo la carpeta raíz del servidor. Y como tengo permiso de lectura y escritura, desde el Linux yo puedo enviar un archivo al Windows Server. Incluso esa carpeta NN la voy a borrar y puedo. Y si tengo los permisos puedo hacerlo. Ya. Entonces la carpeta NNN. Entonces esa es la gracia, pues nosotros podemos trabajar remotamente en el servidor e integrar tecnología. Estoy desde un Windows, desde un Linux a un Windows, por FTP, veo la página web, etc. Entonces sí se puede. Luego de haber comprobado ya que funcionó el servicio FTP, que vi la página web por nombre, lo que vamos ahora a trabajar es la instalación del servidor CentOS, instalación y configuración. Por el lado del Ubuntu Desktop no es mucho lo que vamos a trabajar hasta ahí, y así que por requisitos de hardware, si quiere apaguen las máquinas virtuales para que hagamos la instalación del CentOS sola, ¿ya? Las vamos a apagar mientras. Y nos vamos a ir a instalar CentOS. Recuerde que CentOS son 3 discos que vamos a utilizar. Uno se llama NetInstall, ¿cierto? Y los otros se llaman 1 de 2 y 2 de 2. 1 de 2 y 2 de 2. Ahí tengo unos clientes por ahí. De hecho, después lo voy a hacer al revés. Voy a conectarme desde el Windows al CentOS. Ahí tengo los dos clientes. Lo que hicimos solamente fue probar ahora. Ya. Entonces, vamos a pasar ahora a instalar el NS3. Nuestro servidor NS3. Ya va a ser el servidor CentOS y va a tener los mismos roles que tiene el NS1. También va a ser un servidor web y también va a ser un servidor FTP. ¿Ya? Vamos a configurarlo y vamos a crear un sitio web también y que lo puedan ver los clientes Linux, los clientes Windows, ¿cierto? En la red. Y también trabajar en conjunto con el NS2 para crear el dominio que se va a llamar iep.com. Así como iep.net teníamos la semana pasada, ahora iep.com. Necesitamos los 3 ISO de instalación de CentOS, ¿cierto? 3 archivos. ¿Qué hacen los 3 archivos? Importante que antes de empezar a instalar expliquemos un poco para entrar en el contexto de lo que vamos a configurar. Los discos que usa CentOS de instalación, ya en la primera parte de la clase explicamos el proyecto CentOS, que es un derivado de qué sistema operativo, ¿de dónde nació? De Red Hat. Red Hat, ¿cierto? Nació de Red Hat, tiene paquetes de instalación tipo RPM,
Se instala con el comando install, ¿cierto? Tiene algunos sistemas operativos que son similares como SUSE y otros. Los discos funcionan de la siguiente forma. El disco que se llama netinstall.iso, que es un disco de 14 MB, 14.2 MB, bastante chiquitito el archivo, es cuando nosotros queremos hacer una instalación de CentOS sin nada, sin interfaz gráfica, sin nada. Por lo tanto, lo único que instala es el kernel y una consola. Y de ahí en adelante hay que instalarle todo, ¿cierto? Todo. Esa instalación no se demora más de 3 minutos. Rapidita, pero no tiene nada. ¿Ya? Ahora, hay dos discos más, el 1 de 2 y el 2 de 2. ¿Qué hacen esos DVD? ¿Ya? El 1 de 2 es donde nosotros instalamos el sistema operativo en sí con un escritorio gráfico. Por lo tanto, va a abrir un escritorio gráfico y que me da la opción de que puedan ser dos tipos. Uno se llama GNOME y otro se llama KDE. Yo puedo elegir con qué escritorio gráfico trabajar. Y en el disco 2 de 2 vienen los programas a instalar. Por lo tanto, aquí yo no necesito descargar muchas cosas porque ya las tengo descargadas de los programas básicos, ¿cierto? Navegadores, tienen ahí navegadores web, clientes de conexión FTP, SSH y otros. ¿Ya? Entonces, si necesitamos instalar programas, después nos va a requerir que tengamos a mano el disco 2 de 2 y los vamos sacando desde ahí. Eso se llama tener un repo local, repositorio local. Si no tengo el disco 2 de 2, igual puedo instalar los programas, pero tengo que sacarlos desde la red de internet. ¿Cierto? Me conecto y ahí voy bajando uno por uno. Y eso puede demorar harto tiempo, ¿cierto? De acuerdo a la velocidad de conexión, puedo estar ahí fácilmente una hora bajando programas. Y la forma más fácil sería tenerlo ya descargado, como están en ese DVD. Entonces, cuando instalamos un programa con el comando install, en vez de ir a buscarlo en internet, lo busca del repositorio local, que sería el DVD, ¿cierto? Más rápido. Ya están descargados previamente. Bien, vamos a empezar entonces la instalación con un escritorio gráfico y luego le vamos a instalar unos programas al CentOS. Esta máquina virtual, ¿cierto? La CentOS, le vamos a dar una configuración, vamos a ir anotando paso a paso y va a tener lo siguiente. Entonces, crear una nueva máquina virtual. El Ubuntu, si quiere, lo apagan mientras, lo apagan, no lo vamos a ocupar todavía, para que hagamos la instalación más rápido con el CentOS. Entonces, tomamos el CentOS y se va a llamar NS3, ¿cierto? Nuestro tercer servidor. Ahora, la tecnología, cuando lo queremos instalar, en algunas versiones de VirtualBox, no aparece en el listado, cuando yo elijo EULinux, EULinux, pero no aparece en algunos CentOS, ¿cierto? Entonces, lo más cercano, lo más adecuado de instalación sería ¿cuál? Un tipo Red Hat. Yo lo puedo hacer con un Red Hat y lo elijo de 32 bits. Entonces, elijo Red Hat 32 bits. ¿Ya? Hay versiones, sí, de VirtualBox que aparece como CentOS, dice CentOS. Aquí no, porque como no tengo CentOS, lo elijo como Red Hat. Es compatible totalmente. ¿Ya? Y si yo quisiese instalar un Ubuntu y el Ubuntu no apareciese en el listado, ¿cierto? ¿Cuál sería el reemplazante de Ubuntu acá? Un Debian. Es lo mismo, porque son de los mismos paquetes. ¿Ya? Entonces, CentOS NS3, tipo Linux, Red Hat 32 bits. Ya. La cantidad de RAM que le vamos a dar va a ser similar a los servidores Windows. ¿Cuánto le dieron en Windows? ¿En RAM? 1 o 2 GB. ¿Revisaron o no? Revisen. Si tiene duda, revise. Si no se acuerda, ¿cierto? Revise cuánto le dio. Y por lo que tengo visto, le dimos 1 GB, ¿cierto? 1 GB. Entonces lo vamos a hacer de 1 GB también. ¿Ya? Entonces voy a hacer mi CentOS NS3, tipo Linux, tipo Red Hat 32 bits, 1 GB de RAM. ¿Ya? Y lo vamos a hacer de 20 GB de disco duro. 20 GB, tipo dinámico. ¿Ya? Un poco menos de disco duro que lo que hicimos los Windows Server, que eran de 25 superior. Este 20 GB. Un disco de 20 GB.
Perdón. Luego, al CentOS, cambiamos la tarjeta de red. ¿En qué modo? RedNAT. Tiene que quedar como RedNAT y asociado a la tarjeta del módulo, sistema operativo. ¿Ya? Permitir todo también. Aquí no cambiamos mucho la configuración con lo que hemos hecho previamente. Entonces, RedNAT, taller sistema operativo, permitir todo. Y luego, en almacenamiento, vamos a montar el ISO. Y en este caso tenemos que montar el 1 de 2. ¿Cierto? Montamos el ISO 1 de 2 para el CentOS. ¿Para qué servía el net install? El disco net install, ¿qué hacía? Para la instalación del kernel, ¿cierto? Sin nada. La instalación que no tiene nada. Entonces, elegimos el disco 1 de 2. 105.11, 1 de 2. Ya, recordando que ahora vamos a trabajar con servidores Linux. Bueno, en base de datos igual estamos trabajando con un servidor Linux, ¿cierto? Que es el Ubuntu Server. Pero la diferencia es que yo se los pasé listo, ¿cierto? Ahora vamos a hacer la configuración en este. ¿Ya? Para que aprendamos. Un disco duro, no vamos a hacer replicación, no vamos a hacer un RAID acá todavía, así que por lo tanto vamos a tener solamente un disco de 20. Podríamos agregar un segundo disco de 20 y tiene la misma lógica de lo que hicimos nosotros en Windows. Tiene que ser los discos iguales, ¿cierto? El mismo tamaño, se vuelve a hacer algo similar. Entonces estamos listos, parece, para instalar. Siempre elijan que el primer booteo, primer arranque, desmarquen el disquete, elijan la unidad óptica como primer lugar y disco duro como segundo lugar, para que iniciemos desde el CD de instalación, del DVD de instalación. ¿Ya? Listo, estamos como ok para comenzar. 1 GB de RAM, 20 disco duro, ¿cierto? Tarjeta tipo RedNAT. Iniciamos. Ahí vamos paso a paso explicando la instalación. Ya, durante ahora este rato les voy a enviar el siguiente material, se los voy a cargar ahora mientras instalamos la máquina virtual, que es la implementación completa de CentOS, para que se recuerden cómo hacerlo, ya que el libro oficial de instalación, del paso a paso lo que vamos a hacer. O sea, ya no hay cómo perderse, ¿cierto? Tenemos el paso a paso de la misma configuración que vamos a hacer en la misma versión del servidor, ¿ya? Así que este libro digital se lo voy a enviar ahora, para que ustedes lo tengan y lo vayan ocupando a medida que tengan dudas. ¿Ya? Están los requisitos de instalación, qué disco se instala, qué se va configurando. Así que vamos a dejar corriendo la instalación y se los copio, se los envío por correo inmediatamente. ¿Ya? El libro, implementación de servidores. Mientras lo vamos a hacer nosotros manual, iniciamos el servidor CentOS, lo cargamos, así que los compañeros que si están atrasados o no alcanzaron a hacer la máquina, no pudieron venir, ¿cierto? Lo vamos copiando. Jóvenes, lo primero que nos vamos a encontrar antes de hacer cualquier cosa, CentOS me pregunta cómo quiero instalar. ¿Ya? ¿Cómo quiero instalar? Y hay dos modos. El primer modo de instalación me dice que lo puedo instalar con una interfaz gráfica de ayuda, es decir, con botones y con cajas sugeridas de texto. Y la otra opción es que lo instale solamente por línea de comando, a puro comando paso a paso. Como es primera vez que instalamos un servidor de este tipo, lo vamos a hacer de la manera más fácil y sería con modo gráfico, ¿cierto? Ya cuando uno ya tiene experiencia lo hace por consola. Entonces, para instalarlo en modo gráfico, en el asistente de instalación, basta que presione la tecla Enter y me carga el modo gráfico. Si yo quiero instalarlo con líneas de comandos, ¿cierto? En un modo más avanzado, más experto, escribo la palabra, ahí, Linux text, escribo Linux text y pasa. ¿Ya? Ahora, si no escribo nada y no presiono ninguna tecla, van a pasar 20 segundos y va a cargar por defecto con modo gráfico. ¿Ya? De hecho, no hice nada. Va a cargar en modo gráfico. Si quería modo texto, escribía Linux text y luego la tecla Enter. Ya. Entonces, pasó al modo gráfico. Lo que viene ahora, en esta parte de la instalación, o lo que está haciendo en realidad, voy a expandir un poquito la pestaña para que vamos viendo más grande.
es que CentOS me pregunta si quiero revisar el archivo físico de disco de instalación si viene con errores. ¿Ya? Porque lo más probable es que quizás yo lo voy a instalar de un soporte real, un DVD, y podría estar rayado, sucio, ¿cierto? Entonces lo que hace ahí es revisar. Como para nosotros es un archivo digital, no va a estar rayado, ¿por cierto? Entonces le digo que se salte la instalación, le digo skip. Recuerden que aquí estamos solamente con teclas, jugando con las teclas para ir viendo la interfaz gráfica. Entonces le digo skip y luego enter. No quiero revisar el disco porque no es un disco físico. ¿Ya? Entonces empieza a preparar el instalador, empieza a revisar o hacer pruebas del hardware que sea compatible, que tenga una tarjeta de video, ¿cierto? Que tenga una tarjeta de red, ¿ya? Y que tenga, en este caso, los requisitos mínimos de instalación, tanto en RAM, disco duro, procesador. Y ahí me carga este asistente gráfico, este es el asistente de ayuda de instalación. ¿Ya? Por eso nosotros lo dejamos con este tipo de menú. De lo contrario estaríamos haciéndolo a manito, ¿cierto? A manito. ¿Ya? Continuamos con el instalador. Recuerden haberle puesto skip en un principio, saltar la revisión. Y me va a ir sugiriendo algunas cosas. Entonces, la primera parte no varía, ¿cierto? Skip, tienen que elegir skip. No varía de la instalación de cualquier sistema operativo. Lo primero, elegir idioma, ¿cierto? Español. Entonces cambiamos el idioma a español. Spanish. ¿Ya? Arameo, si quiere elige. ¿Cierto? ¿Ya? Spanish. Ya, vamos con el asistente gráfico, bastante sencilla esta parte. Tipo de teclado, español, el que tomo por defecto. Es importante que lo dejes con español para que reconozca una tecla que es la única que está, que es la ñ, ¿cierto? Que reconozca la ñ. Lo dejan como español. Y me pregunta, o me advierte un aviso, me da un aviso de que vamos a hacer un formateo. Entonces ahí me dice que me detectó un disco de 20 gigas o 20.000 megabytes y algo, y que va a hacer las particiones. Y ahí vamos a explicar un poquito a qué se refiere cada partición, cómo la hace. ¿Ya? Le dice que sí, decida inicializar y eliminar los datos, porque el disco puede haber estado en uso, puede tener información. La queremos formatear, le decimos que sí. ¿Ya? Entonces lo borran en caso que tenga información y ahora vienen las particiones. Entonces, este asistente de particiones, ¿cierto? Va a tener varias alternativas. Entonces las desplegamos y elegimos la primera de las alternativas que me da a elegir para el particionado. La que dice suprimir particiones en dispositivos seleccionados y crear diseño predeterminado. Es la primera. ¿Ya? Cuando nosotros ya tenemos más experiencia en las particiones, lo podemos hacer manual y darle los tamaños, ¿cierto? También del disco duro y qué cosa va a tener el disco duro. ¿Ya? Entonces le digo suprimir particiones en dispositivos seleccionados y crear diseño predeterminado. ¿Ya? Aquí yo me quiero detener para explicarles qué va a pasar. Antes de continuar. Lo que va a hacer ahora el sistema operativo es dividir mi disco duro en tres partes. Entonces, una de las partes, ¿cierto? Va a instalar lo que se llama el boot o arranque. ¿Ya? Y en el boot o arranque, en esa partición, se instala el kernel. En Windows también se instala algo similar. De hecho, cuando nosotros instalamos el sistema operativo, dejaba unos megas reservados, ¿cierto? 8 megas, 100 megas, dice, para partición de recuperación. Acá también pasa algo similar. Y también deja un tamaño aproximadamente de 100 megas. Ahí se instala el kernel del sistema operativo. Esa es la primera partición. La segunda partición, ¿cierto? Es la que se llama nativa y es donde se instala el sistema operativo, que es la partición más grande, ¿ya? Que podrían ser, por ejemplo, aproximadamente 18 gigabytes. Yo les voy a explicar el porqué. ¿Ya? Pero hay una partición que crea que en Windows la tenemos que hacer nosotros después de instalarlo, que se llama memoria virtual en Windows, ¿se acuerdan? Que era ocupar espacio del disco duro para que funcionase como RAM.
Acá, cuando estamos instalando el sistema operativo, Linux la hace. Y esa se llama, acá, memoria swap. Memoria swap. Y la memoria swap es lo mismo que decir memoria virtual. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema operativo? Detectó cuánta RAM tengo. Dice, este sistema operativo usted lo hizo de 1 GB de RAM. Entonces lo que hace automáticamente es reservar del disco duro otro giga. Entonces, en total, si voy a tener una memoria física de 1 GB de RAM más una memoria de 1 GB de tipo virtual, en total, ¿cuánto voy a tener? 2 GB. Esa es la gracia acá. Se hace antes de instalarse. Lo podemos editar, lo podemos modificar después, pero me ahorra ese trabajo. Por lo tanto, son 3 particiones. La partición boot, la partición de recuperación o kernel, 100 MB. Luego, una memoria virtual, también llamada swap, me reserva disco duro para RAM. Y todo lo que sobre, todo el resto, lo deja como instalación nativa al sistema operativo. Ya, ahora sí le digo, siguiente. ¿Profesor? ¿Sí? ¿Qué pasa la interfaz gráfica? ¿Qué está instalando? ¿Cuál disco? CentOS 1 de 2. Uno de dos. ¿Y qué le sale en pantalla? Interfaz gráfica para su antigua. No te tomó tu tarjeta de video, por eso. Ya. Entonces, No le tomó la tarjeta de video nomás. ¿cómo lo hago? Instálalo en el PC, po. En los PC de acá. Después saca la máquina virtual, po. Si tengo que empezar de acá. En otro. Pruebe con otro. Puede tener tarjeta de video distinta. Vaya probando con otro. Sí. Es por la tarjeta de video. Ya, bueno, Sí, continúa con la instalación normal, po. voy a ver eso. Sí. Ya. Elijan que sí. Recuerden que cuando estaba instalando, cuando comenzó el instalador, reconocía la tarjeta de video, ¿cierto? Buscaba una tarjeta compatible. ¿Cuál sería? Ya. Eligieron las particiones. Eligieron las particiones. Luego me pregunta, ¿cómo voy a trabajar la dirección IP? Estática o dinámicas. Estáticas, ¿cierto? Así que es importante que aquí mismo cambiamos la dirección manualmente. Yo te dije, pues, weón, te da palo. Tú deberías enfermo, no. ¿Ya? Así que lo que van a hacer, ¿cierto? En la instalación de la tarjeta de red, cuando va avanzando, lo cambian a manual. A manual. Se puede hacer ahora, se puede hacer una vez instalado el sistema operativo y ponen la IP que va a tener según la topología Packet Tracer. ¿Cuál sería la IP que va a tener el CentOS? Búsquenla. Está en el taller. Ahí está. La punto 12. Punto 12. ¿Ya? Y cuando me pregunta por el prefijo, como es clase C, es prefijo 24. Entonces, 192, 168, 1.12, prefijo 24. ¿Ya? Luego viene la puerta de enlace, cuando ya seleccionamos, que sería ¿cuál? La 11 y el DNS, ¿cuál sería? El 11. ¿Ya? Entonces, tenemos ya la dirección IP, puerta de enlace, DNS. IP, puerta de enlace, DNS. Ya con eso continuamos. Después la instalación me va preguntando la locación horaria, que esta parte se parece mucho a la instalación de Ubuntu, también del asistente hacía algo similar. Buscar la ubicación más cercana, que sería Santiago, Chile, para nosotros, o América, Santiago. Claro, América, Santiago.
¿Ya? Y ahora me pregunta por la clave para el usuario root. Por lo tanto, aquí harto cuidado con la clave que van a poner, que no se le olvide, ¿ya? Para que autentifiquen el usuario. La clave que ponen ahora es para activar el usuario root. Ya. Después de poner la clave para el usuario root, ¿cierto? Continuamos o avanzamos. Fíjense que coinciden las contraseñas y continuamos con el instalador. Entonces, Desktop Genome como escritorio gráfico. Y más abajo hay otra pestaña que tenemos que seleccionar, aparte de Desktop Genome, que es una que se llama Server GUI o Server con interfaz gráfica. Entonces, escritorio gráfico, Desktop Genome, ¿cierto? Y la casilla Server GUI. Yo les voy a enviar ahora en un minuto más el manual para que vayan instalando los que están atrasados, ¿cierto? Y vayan siguiendo los pasos. ¿Ya? Luego me pregunta qué programas o qué software quiero que tenga el servidor. Yo los puedo instalar ahora o los puedo instalar después, no hay problema. ¿Cómo los podemos instalar? Recuerden que tenemos el segundo disco, el 2 de 2. De ahí van a salir los programas y nos va a pedir que pongamos el disco en la unidad virtual. Entonces, repaso. Desktop Genome, Server GUI, y voy a personalizar ahora la instalación. Entonces van a aparecer como varios grupos de programas y la idea es que más que instalarle vamos a sacarle cosas que no necesitamos. ¿Ya? De hecho hay varias herramientas que no se necesitan y las vamos a desmarcar. Y eso hace que nuestro servidor funcione de una forma un poco más eficiente y no tengamos programas que sean innecesarios. ¿Ya? Entonces, del listado de programas que tengo, hay algunos que voy a eliminar y en realidad los primeros van a ser los de aplicación y los de desarrollo. Por ejemplo, ¿qué cosas no necesito en el servidor? Por ejemplo, estoy en una pestaña que dice aplicaciones. Por ejemplo, yo no lo necesito para hacer gráficos, ¿por cierto? No quiero que tenga un editor de fotos. ¿Ya? Entonces le desmarco los gráficos, le desmarco los juegos y entretenimiento, ¿cierto? Le saco los juegos, le saco oficina y productividad, ¿cierto? ¿Para qué quiero, no sé, pues LibreOffice? No lo necesito en un servidor. ¿Ya? Entonces, le demarqué cosas que no necesito en realidad, ¿ya? Por ejemplo, oficina, productividad, juego y entretenimiento. No son necesarios para el servidor. En desarrollo, no vamos a instalar nada, así que tampoco no viene nada instalado, y en el caso que hubiese lo desmarco. No lo vamos a ocupar para programar el servidor en realidad, ni en Java, ni en ningún otro lenguaje. Entonces, me salto el paso. Entornos de escritorio, están los dos a elegir, está Genome y KDE. ¿Ya? Dejamos nosotros como primera vez Genome. En el caso que hagamos una segunda máquina virtual, elegiríamos KDE para ver la diferencia entre uno y otro. Ya, en idioma, ya tenemos el español, no creo que quiera el húngaro, el lituano, ¿cierto? Noruego, serbio, no, ninguno más, no elegimos ninguno, no necesitamos más idiomas. ¿Ya? Ahora, servidores, y ahí vienen las funciones que podríamos elegir. Este CentOS podría ser un servidor de base de datos. Incluso, ¿qué servidor viene incorporado? Viene MySQL para elegirlo y viene Postgres. ¿Ya?
Yo puedo elegir que sea el servidor de base de datos MySQL, Postgres. Como para nosotros no es necesario en este taller, no vamos a elegir servidores de base de datos, ¿ya? Pero sí nos fijamos que un servidor vaya seleccionado, o dos servidores. Recuerden que nosotros queremos hacerlo servidor web y además FTP. Entonces, eso sí van marcados. ¿Ya? Van sí marcados. De los de abajo, los que voy a desmarcar, los que yo no necesito, por ejemplo, el que no necesito, perdón, es el servidor de correo. ¿Y cuál tampoco necesitamos que vaya? DNS, porque ya hay un DNS, ¿cierto? Tenemos un Windows que es DNS. Entonces, lo voy sacando. Desmarco en realidad, no instalo, desmarco. Servidor de correo, servidor DNS, también lo saqué. Servidor de noticias, también lo saqué. Y el último que saco es servidor de impresión. ¿Ya? Saqué el servidor de correo, saqué el servidor de nombre, DNS, saqué el servidor de noticias y saqué el servidor de impresión. ¿Ya? Servidor de impresiones se refiere a que está hecho en una red para poder conectar impresoras en red y administrarla, ¿cierto? Manejar esos recursos. En una oficina se tiene un servidor de impresión donde uno le manda las colas de impresión y él se encarga de derivarla a cuál de la impresora está libre en un momento. Y más abajo, sistema base, me muestra qué es lo que voy a instalar, ¿cierto? Me hace un resumen, ¿ya? No cambio nada. Y virtualización, tampoco selecciono nada. Hay dos programas que vienen para virtualizar. Uno dice que se llama Hyper-V y el otro se llama Xen. O sea, técnicamente en un CentOS podríamos adentro crear máquinas virtuales. Sí, o sea, podríamos hacer una máquina virtual dentro de otra máquina virtual. Viene con programas de virtualización. ¿Ya? Ahora se volvería un poco complicado, ¿cierto? Porque ya una máquina virtual, ya dentro otra máquina virtual, pero le podríamos instalar programas. Se podría instalar VirtualBox también a futuro, pero estos son como dos programas predeterminados que tenemos de virtualización. Nada más, en realidad, con lo que hicimos. Avanzamos. Esto vamos avanzando. De ahí vamos a dejar instalando para mandarle el apunte, para que vayan revisando la instalación. Ahí por ahí me pregunta si tengo los discos, ¿cierto? A mano, porque en un momento me los puede pedir. En realidad el disco 2 de 2 no los va a pedir porque le sacamos cosas más que instalarle, ¿cierto? Si le instalábamos programa nos pedía el segundo disco. Y comienza la instalación. Lo primero que comienza es haciendo el formateo del sistema de archivos. Y como le explicaba hace un minuto atrás, va a crear 3 particiones. Una partición para la memoria swap o memoria virtual. Otra partición que crea que es para instalar el sistema operativo y otra que instala el kernel o el arranque. Entonces les voy a mandar ahora el apunte para que lo tengamos.